La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado Una introducción al libro de Génesis. Buenos días. En esta mañana vamos a comenzar una introducción, vamos a ver una introducción al libro de Génesis. Como sabéis, en los últimos meses hemos estado estudiando el libro de Marcos de forma sistemática y ahora que ya hemos acabado con el libro de Marcos, pues vamos a cambiarnos de libro y nos vamos a ir al libro de Génesis. También vamos a seguir con las predicaciones sistemáticas durante varios meses en las que estudiaremos todo el libro completo. Como sabéis, Génesis es el primer libro de la Biblia y al que junto a Job hace referencia a una época más antigua. De hecho, todos los eventos de este libro transcurrieron hace más de 3000 años. Con lo que pues, estamos hablando de un libro con bastante solera. Este libro además está lleno de eventos que nos resultan muy conocidos, como pueden ser el Arca de Noé, como puede ser la Torre de Babel o la historia de José. Son historias que hemos escuchado en predicaciones, en estudios, si hemos ido a la escuela dominical también nos resultan familiares. En resumen, está lleno de historias que más o menos nos suenan. Muchas de ellas nos van a sonar y a la vez describe una sociedad muy diferente a la actual. Como hemos dicho, el libro que tiene bastante años. Con lo cual nos podemos hacer la pregunta de si vale la pena estudiar este libro que transcurre hace tantísimo tiempo. Yo diría que sí. En primer lugar porque es palabra de Dios inspirada y útil, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, lo cual incluye, evidentemente, ese versículo incluye a este libro de Génesis. Pero a la vez es necesario tener en cuenta varios principios básicos para no meter la pata estudiándolo, y eso es lo que vamos a estar haciendo esta mañana. Vamos a ver una serie de principios que nos facilitarán no meter la pata cuando estemos estudiando Génesis. ¿Vale? Así que vamos a comenzar con una breve descripción del libro. Mira, el libro de Génesis en hebreo no se llama Génesis, se llama Bereshit, que se escribe como veis en la pantalla. Bereshit significa en el principio y es la primera palabra que aparece en el texto de Génesis. El nombre en castellano, que es Génesis, viene del griego. En griego, Génesis es una palabra que significa origen. Esta palabra, en hebreo, la palabra origen, aparece muchísimo. Y de hecho se puede usar para esquematizarlo. Y entonces, de ahí es de donde viene el título en castellano. Entonces, en castellano Génesis viene del griego que significa origen. Como veremos, el libro tiene bastante información sobre los orígenes de muchas cosas. Y el libro, pues, hay muchas formas de dividirlo. Una de ellas consiste en dividirlo en dos partes. En los primeros 11 capítulos tenemos un enfoque, lo que se llama un enfoque universal. Vemos el relato de la creación, la relación de Dios con el mundo creado, en general. Es un enfoque, como digo, universal porque Dios trata con muchas personas diferentes. Tratan con Adán y Eva, con Caín, con Noé, con los constructores de la Torre de Babel. Hay bastantes genealogías por medio. Es un enfoque, digamos, general sobre el mundo que Dios ha creado. Pero, a partir del capítulo 12, resulta que el enfoque se estrecha y nos enfocamos en los patriarcas, en la familia de Abraham. Es un enfoque que se llama o se entiende como mucho más individualizado sobre la familia de Abraham, de la cual provendría el pueblo de Israel. Es importante notar que ambos enfoques no están, por así decirlo, en choque. Es decir, el enfoque universal sigue en los capítulos 12 a 50, solo que en un segundo plano. Por ejemplo, en 12.3 vemos que a través de la descendencia de Abraham habría bendición para todas las naciones. Eso se cumple en el libro de Génesis, por ejemplo, en los tratos que Abraham tiene con extranjeros, en la provisión de José en Egipto, acordaos de que José salva del hambre no solo a Egipto, sino a las naciones vecinas, y finalmente eso se cumple completamente o de forma plena en Jesús, que trae salvación a todas las personas de todas las naciones. Sería el descendiente de Abraham, a través de quien vino la bendición a todas las personas de todo el mundo. Entonces esta es una posible forma de dividir Génesis, hay más, pero esta es una forma bastante sencilla que nos muestra que el libro pasa de un enfoque universal, por así decirlo, un enfoque general, a un enfoque más particular en la familia, a través de la cual vendría el pueblo de Israel y posteriormente vendría Jesús, que es, como sabemos, el Salvador del mundo, el centro de la revelación de Dios.
Esto en cuanto a la división de Génesis. En cuanto a propósito, el libro de Génesis nos muestra la historia de la revelación de Dios desde el origen de los tiempos hasta el momento en que los israelitas entran en Egipto. ¿Vale? Es un libro que trata, como hemos dicho en su nombre, de orígenes. Veremos el origen del mundo, veremos el origen del pecado, veremos el origen de los idiomas. En última instancia veremos los orígenes del pueblo judío al ver la historia de la familia de Abraham. Es un poco de lo que trata el libro. De hecho, el título está bien puesto. Génesis trata de orígenes, de muchos orígenes que son importantes para el resto del libro. El libro de Génesis se caracteriza por la narrativa. Es decir, la práctica totalidad del libro de Génesis está formado por narrativa, especialmente la sección de los patriarcas. Y es importante que aprendamos a interpretarla para evitar algunos errores comunes, de modo que te recomendaría que cogieras papel y boli y apuntaras los principios que vamos a estar viendo, porque te van a ser muy útil no solo para tu estudio de Génesis, sino para todo para siempre que estudies narrativa en el Antiguo Testamento, por ejemplo en los libros de Reyes. La narrativa, en resumen, cuenta historias. Tenemos un marco, que son las circunstancias donde tiene lugar la historia, unos personajes que tienen que actuar, que intervienen, una trama de acciones y un desenlace. Y una estructura que a todos nos suena, la hemos visto en libros, en novelas, en cuentos, en películas, en series. Digamos que la narrativa es un género literario que prácticamente todo el mundo conocemos. A todos nos gusta escuchar, leer una buena historia o incluso ver la tele. El problema es que es fácil de entender, pero también es muy fácil de malinterpretar. Y hay una serie de principios básicos que tenemos que tener en cuenta para evitar malinterpretar la narrativa en la Biblia, ¿vale? Entonces nos vamos a dedicar esta mañana a ver 5 de esos principios que nos ayudarán a evitar malinterpretar la narrativa de la Biblia. Concretamente vamos a verlo con algunos ejemplos de Génesis, cómo podemos evitar estas malinterpretaciones. Así que, como digo, prepárate, coge papel, boli y vamos a ver algunas formas en las que podemos meter la pata al interpretar la narrativa y cómo evitarlo. Como digo, los ejemplos van a ser sacados todos de Génesis, porque al final es el libro que vamos a estar estudiando, así que es importante que veamos formas prácticas formas en las que se puede meter la pata y cómo podemos evitarlo. El primer principio es que la narrativa tiene como objetivo principal mostrar a Dios en acción. De modo, y esto tiene una corolario, una conclusión sencilla, es que si buscamos la enseñanza acerca de un relato, cualquiera que sea el relato, siempre tenemos que hacernos una pregunta que nos ayudará muchísimo. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué nos enseña este relato acerca de Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué hace Dios? Y por ahí veremos lo que la narrativa nos quiere enseñar. Siempre la narrativa en la Biblia busca enseñar acerca de Dios. En el momento en que nos apartamos de esto podemos meter la pata. Vamos a ver un ejemplo o varios ejemplos con la historia de José. La historia de José nos suena. José era el hijo favorito de su padre, sus hermanos lo odiaban y lo vendieron como esclavo. José llega a Egipto, termina en la cárcel por una serie de circunstancias y cuando está ahí, en lo más profundo, de pronto hay una serie de circunstancias que llevan a José a convertirse en primer ministro, a salvar a Egipto y a los países vecinos de una hambruna enorme y al final José se termina reuniendo con su familia. Es una historia que nos suena, es una historia conocida, es una historia en la que podemos meter la pata a la hora de interpretarla. Por ejemplo de qué no nos enseña la historia de José. El primer ejemplo es que podríamos pensar, bueno, viendo la historia de José, no deberíamos contar los sueños a otra persona para no meternos en lío. Eso no es algo que nos enseña la historia de José realmente. A José le fue mal, sí, pero no es esa su conclusión de la historia. Tampoco es correcto decir que saber de administración es bueno para avanzar en la vida. A José le fue bien, entre comillas, porque también estuvo bastante años en la cárcel. Decir que como José supo de administración le fue bien, por tanto saber de administración es bueno, es una conclusión que no tiene mucho sentido, que no es realmente lo que la narrativa de José, lo que la historia de José nos enseña. Tampoco nos enseñaría que a uno le vaya mejor en la cárcel si adquiere experiencia en los negocios. Todos estos son ejemplos de qué no nos enseña la historia de José.
podría decir, bueno, ¿qué nos enseña la historia de José entonces? Pues mirad, nos tenemos que ir al texto y ver lo que dice explícitamente. En Génesis 39 dice lo siguiente, versículo 2, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y más adelante, en los versículos 21 al 23, dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que José emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Entonces el punto de la narrativa de José, que nos lo dice el mismo texto, es que Dios cuidaba a José. Nos enseña acerca de Dios, nos ilustra acerca del cuidado que tiene Dios. Las narrativas, en resumen, facilitan que comprendamos lo que significa el carácter de Dios. Sabemos que Dios nos cuida, sí. La historia de José nos ilustra lo que significa el cuidado de Dios y también nos ilustra lo que no significa. Mirad, el cuidado de Dios no significa que Dios te vaya a quitar dificultades. En la historia de José vemos que José pasó muchas dificultades. Lo vendieron su hermano, lo odiaron su hermano, acabó en la cárcel, fue olvidado por mucha gente. José, en la primera parte de su historia, pasó muchísimas dificultades, pero sabemos que Dios estaba con él, eso nos lo dice con bastante énfasis el texto. Por tanto, el cuidado de Dios no significa que Dios te quite las dificultades o te quite los problemas, no significa que no vayas a sufrir. Pero mira, sí significa que Dios está contigo en todo momento, ya sea que estés en el mejor lugar como primer ministro como estaba José, o ya sea que estés en el peor lugar, en la cárcel como José estuvo. En el capítulo 39 de Génesis, que es cuando José cae, aparentemente, cuando llega a Egipto como esclava, cuando acaba en la cárcel, se repite 3 veces que Dios estaba con José, como hemos leído antes. Y ese es el énfasis que el autor de Génesis nos muestra. El segundo principio es el siguiente, es que no hay que imitar todo lo que se hace en la narrativa. Los personajes son pecadores como tú y como yo, no tenemos que imitar todo lo que hacen porque no son perfectos. Y esto es algo que es muy lógico. Los personajes son imperfectos, por tanto no hay que imitar todo lo que hacen. Y de hecho hay un problema y es que la narrativa de la Biblia casi nunca suele decir lo que está bien y lo que no. Casi nunca. No encontraremos, con frecuencia no vamos a encontrar de forma explícita que lo que hizo fulanito estaba bien o estaba mal. Y vamos a irnos a la historia de José para ver un ejemplo de esto. Mirad, sabemos que los hermanos de José, como hemos dicho antes, lo odiaban. ¿Y sus hermanos qué planean? Planean asesinarlo, planean venderlo. ¿Está bien esto? Pues tú dirías, no, no está bien. Pero en ningún momento en Génesis 37 te dice que esté mal. En ningún momento el autor para y explícitamente te dice esto que estaban pensando los hermanos de José estaba mal. Esto era pecado a los ojos de Dios. Eso no aparece. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque comparamos con secciones de la Biblia donde habla de ética. Comparamos con los 10 mandamientos, uno de ellos es no matarás. Sabemos que no está bien lo que los hermanos querían hacer. O nos vamos a Deuteronomio 24:7 que dice que si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos de los hijos de Israel y lo haya tratado con violencia o que lo haya vendido, entonces el ladrón morirá. Así quitará el mal de en medio de ti. Este versículo de Deuteronomio prohíbe el tráfico de personas, que es lo que hicieron los hermanos de José con él. Por tanto, ¿cómo sabemos que está mal lo que los hermanos de José hicieron? Porque hay secciones éticas de la Biblia donde se nos dice explícitamente que todo eso que los hermanos de José trataron de hacer estaba mal. Por tanto, es una buena práctica que ante la duda acudamos a los pasajes éticos de la Biblia para saber si lo que sucede está bien o no. Pasajes éticos al final son la ley, los profetas. Por ejemplo, con los 10 mandamientos podremos ver en muchos casos si lo que alguien está haciendo está bien o está mal. Y una advertencia con respecto a esto es que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo como para juzgar con certeza. Mirad, por ejemplo, en Génesis 37, versículo 2 al 4 dice así. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con su hermano, y el joven estaba junto con los hijos de Bila y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre mal informe sobre ellos, y amaba a Jacob a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y por eso le odiaban y no podían hablarle amistosamente. Mirad, no sabemos si los informes que José le dio a su padre eran falsos o no. No sabemos si José, cuando contaba sus sueños a sus padres y a su hermano,
¿Era presumido o no? Hay algunos que creen, algunos comentaristas que piensan que José era una persona completamente inocente y que por tanto el odio de su hermano no era justificado. Pero hay otros que piensan que José en el fondo era un poco presumido, era un poco orgulloso y que por tanto, si bien lo que sus hermanos pensaron hacer estaba mal, José tampoco es que fuera puramente inocente. Mirad, no sabemos todos los detalles y si tu interpretación depende en exceso de eso, como veremos más adelante, es un problema. Pero lo que el texto nos deja claro es lo que necesitamos saber. Los hermanos de José lo odiaban profundamente. Entonces, dos principios que llevamos hasta ahora vistos para interpretar la narrativa es, el primero es que muestra a Dios en acción. El propósito de la narrativa es mostrarnos, ilustrarnos lo que significa el carácter de Dios. Y el segundo punto es que no tenemos que imitar todo lo que hacen los personajes del relato. Son pecadores como nosotros y generalmente, y esto es importante tenerlo en mente, la narrativa no nos va a decir explícitamente qué está bien y qué no. Así que estos son los dos primeros principios para interpretar la narrativa bíblica, la narrativa de Génesis, evitando errores comunes. Y el tercer principio, al que vamos a pasar, está relacionado con este que acabamos de ver y tiene que ver con que la narrativa describe lo que pasó. Describe lo que ocurrió, no lo que debería haber ocurrido. Ahí. La narrativa describe lo que ocurrió, no lo que debería haber ocurrido. ¿Qué significa esto? Mira, veremos que la Biblia no calla el pecado. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar, que son vergonzosas, que son pecaminosas, que nos preguntamos ¿por qué la Biblia cuenta esto de tal personaje? Mira, la Biblia no las calla. La Biblia nos va a mostrar el pecado, nos va a mostrar los errores de las personas. Y por eso, como hemos dicho antes, no tenemos que imitar todo lo que los personajes hacen, porque hay veces en las que vemos el pecado de forma muy clara. Muy clara. Por ejemplo, en Génesis 34 nos encontramos un evento que es terrible. Vemos que dos hijos de Jacob atacan y saquean a una ciudad tras haber negociado con ellos con engaño. Es cierto que hubo engaño por las dos partes, la negociación, ¿vale? Pero los hijos de Jacob actúan con engaño, actúan con crueldad, actúan a traición, matan, saquean. Son acciones claramente pecaminosas que la Biblia nos muestra. Evidentemente no las tenemos que imitar. Y evidentemente, como he dicho, son pecaminosas. Las comparamos con los 10 mandamientos y vemos que se infringen varios. La Biblia, como digo, no va a callar el pecado. No nos va a contar lo que debería haber ocurrido, nos cuenta sencillamente lo que ocurrió. Y otro punto es que la Biblia no nos cuenta todos los detalles. A veces nos gustaría que hubiera más detalles, pero nos cuenta lo necesario para cumplir su propósito, que como hemos visto es mostrarnos a Dios en acción. Entonces el primer punto, como hemos visto antes con la historia de José, es que no podemos, no debemos depender en exceso de los detalles. Si nuestro entendimiento de la historia de José depende en exceso de que José fuera inocente o no, pues nos estaríamos quizá equivocando un poco. El propósito del narrador no es decirnos lo bueno o lo malo que era José, es contarnos lo que pasó con José y su hermano. Y contarnos cómo Dios iba a estar con José en todo momento, que es lo que hemos visto al principio. Esta es una primera advertencia con respecto a que no tenemos todos los detalles. Una segunda es que debemos tener mucho cuidado para evitar que nuestra curiosidad no nos impida ver lo que es obvio del pasaje. Mirad, por ejemplo, si nos vamos a Génesis 19, que se narra el juicio a Sodoma y Gomorra, versículos 24 y 25, dice lo siguiente. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquella ciudad y todo el valle y todos los habitantes de la ciudad y todo lo que crecía en la tierra. Mira, hay comentaristas que empiezan a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Pudo ser un terremoto que liberó gases del subsuelo y que luego comenzaron a arder? ¿O lo que pasó fue una lluvia volcánica? Como digo, hay muchas propuestas sobre qué fue lo que pasó exactamente en Gomorra. Mira, ese no es el objetivo del pasaje. El objetivo del pasaje es mostrarnos que Dios juzgó el pecado con mucha contundencia. De hecho, la historia de Sodoma y Gomorra será una referencia en el resto de la Biblia
para el terrible juicio de Dios sobre el pecado. Nos va a mostrar que el pecado para Dios no es algo que sea ligero, sino algo que tiene consecuencias terribles. Y cuando haya que hablar de un pecado enorme en la Biblia, muchas veces se comparará con el pecado de Sodoma y Gomorra. Pero no nos dice cómo pasó el juicio. De hecho, un comentarista dice que Dios sencillamente no nos ha dicho en la Biblia cómo hace toda su obra. Y algo que tenemos que tener en cuenta. La narrativa describe lo que ocurrió y no tenemos todos los detalles. Tenemos lo que es necesario para que la narrativa cumpla su propósito, que es revelarnos a Dios en acción, mostrarnos a Dios obrando. Este es el tercero de los principios para interpretar la narrativa. Hemos visto que muestra a Dios en acción, ese es su objetivo, que no tenemos que imitar todo lo que se hace y que la narrativa pues describe lo que ocurrió, no va a callar el pecado y también que tiene los detalles necesarios para cumplir su propósito. Este, como digo, es el tercer principio para interpretar la narrativa. Y ahora vamos a pasar al cuarto, que es un principio bastante importante y que hemos escuchado muchísimas veces. Y es que tenemos que entender las cosas en su contexto. Y esto es crucial porque, como hemos dicho al principio, la sociedad de Génesis es muy diferente a la sociedad actual. Hay elementos que nos resultan ajenos, que nos resultan diferentes y que seguramente no entendamos bien. Tenemos que tener mucho cuidado para saber entender las cosas en su contexto y así podremos comprender bien lo que significa la historia. Por ejemplo, vamos a Génesis 16:2. Estamos en la historia de Abraham y dice así el versículo. Entonces Sara le dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, y quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sara. El episodio en el que Sara, la mujer de Abraham, como es estéril, le dice a Abraham: Mira, Abraham, para tener hijos, te voy a dar a mi esclava y para que tenga un hijo con ella y yo lo adopto. Mira, esto era una costumbre de la época. Sara iba a adoptar el hijo de Agar, que era la esclava de Sara, y algo que también hizo Jacob. Para nosotros sería algo inmoral, pero en la época era una especie de costumbre, era una forma en la que alguien que no podía tener hijos podía llegar a tener hijos para dejarle su herencia, para tener descendencia. ¿Vale? Si no tenemos en cuenta el contexto, nos puede resultar tan extraño esta actitud de Sara y Abraham que perdamos de vista el punto del pasaje. Mira, el punto del pasaje es otro. Como nos muestra un comentarista, Víctor Hamilton, la cuestión era la siguiente. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo. O bien esperaban que Sara tuviera un hijo, y como Sara era estéril, eso era un milagro, o bien Abraham podría tener un hijo a través de Agar. Y por tanto podrían estar, entre comillas, ayudando a Dios. Entonces, lo que el relato nos enseña es que Abraham y Sara podían o esperar a Dios, tener paciencia y esperar un milagro, o bien tratar de ayudar a Dios. Dios en ningún momento les dijo que tuvieran un hijo a través de Agar, pero ellos lo hicieron. Ellos trataron de ayudar a Dios porque en ese momento su fe flaqueó un poco. Y ese es el punto que nos muestra este relato. Que ellos en ese momento decidieron tratar de ayudar a Dios. Si no tenemos en cuenta el contexto, no vemos este punto, o no lo veremos con facilidad. Y este es el cuarto punto para interpretar la narrativa de forma correcta. Tener en cuenta que estamos hablando de un libro que transcurre en un contexto muy anterior y que tenemos que tener cuidado con eso. Y el último punto es que tenemos que tener mucho cuidado con la familiaridad. Hemos dicho al principio que estos relatos nos van a resultar familiares. Esta familiaridad nos puede jugar malas pasadas. Si leemos con rapidez, de forma superficial, sin meditar, puede ser que no pasemos de la superficie del pasaje y nos perdamos muchas de las riquezas que Génesis tiene para nosotros. Y aquí hay dos peligros principales que tenemos que evitar con el tema de la familiaridad, ¿vale? El primer peligro es el siguiente, es que podemos desconectar textos. Los textos, las narraciones, vienen una detrás de otra y muchas veces tienen conexiones entre sí. La familiaridad nos puede llevar a hacer que olvidemos esa conexión, que olvidemos que un texto viene detrás de otro y que están conectados entre sí. Por ejemplo, cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, lo llama justo después de la Torre de Babel. Dice así Génesis 12, del 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.
Este llamado a Abraham viene justo después de la Torre de Babel, que está en el capítulo 11, y es ciertamente importante que tengamos en cuenta esa conexión. Mirad, Dios le promete a Abraham que tendría fama, que tendría renombre. Si nos vamos a Génesis 11:4 veremos que el pecado de los constructores de la Torre de Babel fue buscar la fama, el renombre, pero lejos de Dios. Entonces vemos que Dios le promete a Abraham algo que los constructores de la Torre de Babel fracasaron en buscar y además buscaron mal, buscaron de forma pecaminosa, apartados de Dios. Pero no solamente vemos esa conexión. En la Torre de Babel vemos, acordaos, que la construcción de la torre termina cuando Dios genera confusión a través de idiomas, a través de varios idiomas. No sabemos exactamente cómo fue el proceso, pero lo que sí sabemos es que hay un proceso de separación, de una comunidad que está trabajando junta, termina siendo separada y cada uno se va por su lado. Bueno, pues en Abraham vemos el proceso contrario. Abraham sería bendición a todas las naciones. Tras la dispersión de la Torre de Babel, Abraham sería el que, a través de quien vendría una bendición que volvería a congregar a todas las naciones. Y como hemos dicho al principio, eso en última instancia se cumple en Jesús, a través de quien todos tenemos acceso a Dios. Este es el primer peligro de la familiaridad, que podemos desconectar textos y perder de vista la relación entre textos. Y muchas veces esta relación, un texto que va detrás de otro, es importante. El autor bíblico trata de enseñarnos cosas a través de contraste entre un personaje y otro, una historia y la que viene después. Y esto lo veremos con mucha frecuencia en Génesis. Y el segundo peligro de la familiaridad es que hay relatos que hemos escuchado tantas veces que perdemos de vista detalles importantes porque leemos con rapidez, con superficialidad. Un ejemplo sería el factor tiempo en la historia de Abraham. Conocemos el final de la historia de Abraham, conocemos que Abraham tiene a Isaac, pero a veces perdemos de vista todo el tiempo que todas las aventuras que pasó Abraham hasta que tuvo a Isaac. Mirad, en 11:30, en 12:3, vemos que Dios llama a Abraham, aproximadamente tendría unos 80 años, Abraham tiene una mujer estéril, y Dios le promete que va a ser padre de una gran nación. Ahí bien nada, esa es la promesa de 12:3. Abraham sabemos que confía en Dios, sale de su tierra, va donde Dios le manda, pero Abraham pensaba que esa descendencia no vendría a través de un hijo suyo, sino a través de un esclavo. Abraham, como vemos en el capítulo 15, versículos 2 y 3, pensaba que su heredero no sería un hijo suyo. Pensaba que su heredero iba a ser un esclavo. Y en 15:4 Dios, ¿qué hace? Dios le promete que su heredero sería su propio hijo. Varios años después de que Abraham saliera de Ur. O sea que Abraham estuvo varios años pensando que su heredero sería su esclavo. Pero no, en 15:4 Dios le dice a Abraham, tu heredero será tu hijo. Pero en 11:30, al principio de la historia de Abraham, se nos ha dicho que Sara, la mujer de Abraham, era estéril. Bueno, Dios le promete un hijo a Abraham, la mujer de Abraham es estéril. ¿Qué hacemos? Pues lo que hemos visto antes en el capítulo 16. Abraham y Sara deciden ayudar a Dios, entre comillas, en vez de esperar un milagro, tienen un hijo con Agar, que es Ismael. Y aparentemente todo va bien. Aparentemente cuando ellos tienen a ese hijo, pues Abraham ya tiene un hijo suyo, como aparentemente Dios le había prometido en el capítulo 15, con lo cual Abraham está contento. Y en el capítulo 17, que son 13 años después de que naciera Ismael, Dios le dice que tendría un hijo con Sara. Imaginaos la sorpresa que se tuvo que llevar Abraham cuando se entera de que su hijo, el hijo prometido, no sería Ismael, sería un hijo de Sara, su mujer estéril. De hecho, la historia de Abraham es importante notar que comienza diciendo capítulo 11, versículo 30, que Sara era estéril. Pues no es hasta el capítulo 17 que Dios le promete que su hijo vendría a través de Sara. Y esto evidentemente se cumple, capítulo 21, nace Isaac, se cumple la promesa de Dios, y han pasado cerca de entre 20 y 30 años desde que Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Y Abraham solo tiene un hijo. Daos cuenta de todo el tiempo que ha pasado, daos cuenta de todas las veces que Abraham ha estado pensando, bueno, mi heredero será un esclavo, bueno, será Ismael, bueno, pues resulta que va a ser un hijo de Sara, resulta que va a ser Isaac mi heredero. Si perdemos la familiaridad con el relato de Abraham, puede hacer que perdamos de vista estos detalles que son importantes.
Y nos perdemos mucho de la enseñanza que tiene la Biblia para nosotros y perdemos esto de vista. Entonces estos son 5 principios que son importantes de cara a interpretar la narrativa. Son principios que espero que hayas tenido en cuenta, que hayas apuntado, para que cuando estés leyendo narrativa, ya sea en Génesis, ya sea en otro libro de la Biblia, pues bueno, puedas sacarle todo el jugo a la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Como hemos visto al principio, el Génesis es un libro inspirado por Dios. Y mira, la historia, una cosa muy buena que tiene es que son fáciles de recordar. Y por tanto sus enseñanzas son fáciles de recordar. Eso nos facilita que recordemos la enseñanza, lo que Dios tiene que enseñarnos para nosotros cada día. Concretamente en Génesis, lo que vemos es cómo las promesas de Dios a Abraham se van cumpliendo de forma parcial. ¿Cómo que de forma parcial? Bueno, algunas promesas se cumplen en el libro de Génesis, por ejemplo. La promesa de una descendencia numerosa, pues Abraham tiene un hijo, pero cuando llegamos al final de Génesis, los descendientes de Jacob ya son bastantes. Y al principio del libro de Éxodo ya son un pueblo. Esa promesa se cumple relativamente rápido. Hay otras que tardan bastante más, por ejemplo, la tierra prometida, que se promete en el capítulo 12, pues no la posee el pueblo de Israel hasta el libro de Josué. Pasaron bastantes años hasta que se cumplió esa promesa. Mira, una cosa que nos enseña el Génesis, y para esto la historia nos ayuda a recordarlo, es que Abraham no fue perfecto. Es un modelo de fe imperfecta que va madurando, como hemos visto antes. Es alguien que trata de ayudar a Dios, es alguien que se ríe de Dios en el capítulo 17, es alguien que miente en los capítulos 12 y 20, pero también es alguien que poco a poco va confiando en Dios. Hasta llegar al capítulo 22, que cuando Dios le dice, Abraham sacrifica a Isaac, Abraham, que sabía que a través de Isaac Dios le había dicho que tendría descendencia, Abraham llega a confiar que Dios resucitaría a Isaac si era necesario de los muertos. Hasta ese punto llegó su confianza en Dios. Pero no siempre tuvo esa fe, y por eso nos resulta alguien de ánimo. Una fe imperfecta que va creciendo, como la tuya, como la mía. Es alguien en quien Dios va trabajando. La Biblia por eso es realista, nos muestra ejemplos de personas que son imperfectas, pero a través de quien el Dios perfecto obra. Y como digo, esta historia nos recuerda, nos enseña muchas cosas. Mirad, por ejemplo, hemos estado enfatizando cómo Dios acompañó a José en todo momento. ¿Eres consciente de que el Dios de José también te acompaña a ti en todo momento? Incluso aunque estés pasando por malas circunstancias. ¿Confías en ese Dios? ¿Y qué obstáculo encuentras para confiar en ese Dios que está acompañándote continuamente? ¿Qué obstáculo encuentras para ver a ese Dios que te está acompañando, ya sea que estés en momentos malos o en momentos buenos? ¿Y cómo vencer esos obstáculos? También hemos visto que Dios prometió a Abraham grandes cosas. Confía en las promesas del Dios de Abraham. ¿Y qué obstáculo encuentras para confiar en Él? ¿Y cómo vencer esos obstáculos? Estas son algunas de las cuestiones que Génesis nos da. Así que espero que con esta introducción pues hayas visto que el libro de Génesis es un libro que tiene mucho que decirnos y que estés dispuesto a aprender de los relatos de este libro. Si quieres ponerte mano a la obra, la semana que viene comenzaremos con Génesis, con el texto en sí. Así que te recomiendo que leas Génesis 1:1 al 2:3, que lo estudies con los que hemos estado viendo hoy. Y a la vez también te recomiendo que vayas a YouTube y busques el proyecto Lee la Biblia, que tienen 2 vídeos de Génesis introduciendo su contenido que son muy buenos. Así que espero que estés con ánimo para aprender de Génesis y espero que esta predicación te haya servido, espero que el Señor te haya hablado, espero que el Señor te haya bendecido.